yo creía, se me había enseñado y también lo enseñaba. Esta iglesia católica era una iglesia apóstata, porque esta iglesia católica, decía yo, se refería más que nada a la tradición de los hombres y no a la tradición de Dios. Para comenzar, la tradición está prohibida en la Biblia, decía Mateo capítulo 15, denunciaba las tradiciones de los hombres. Sin embargo, descubrí que lo que se habla en Mateo capítulo 15 es una tradición malsana que desvirtuaba el cuarto mandamiento. No obstante, el apóstol en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 y 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 alaba la tradición y dice: doy gracias a Dios y les alabo porque ustedes han permanecido fiel en la tradición que han recibido de nosotros, por carta u oralmente. La santa tradición. Porque no todo está en la Biblia, pero yo quería que todo estuviera en la Biblia. No me convenía aceptar esto de la tradición. Era la Biblia, solo la Biblia, eso se me había enseñado, eso yo enseñaba a los seminaristas. Solo la Biblia. La clase más importante de teología sistemática que yo daba establecía un parámetro para la teología protestante, y el parámetro era la Escritura, la Biblia, y solo la Biblia es norma de doctrina, conducta. La Biblia, solo la Biblia. Pero comencé a buscar en la Biblia dónde estaba eso, y esas palabras no las encontré. Así que fui a donde mi primer profesor de teología, el doctor Ricardo González, y le dije: doctor, ¿podría usted ayudarme? Es que yo he incluido en mi clase de teología lo que usted me enseñó en su clase de teología. ¿Recuerda usted el presupuesto protestante que usted nos enseñó, que decía que la Biblia era la única norma de fe, doctrina y conducta? Hombre, sí, Fernando, lo recuerdo claramente. ¿Podría usted decirme dónde está eso en la Biblia? Y él me respondió: Fernando, yo nunca dije que eso estuviera en la Biblia. Pero ¿cómo va a ser? El presupuesto protestante más importante, del cual deriva toda nuestra doctrina, nuestra fe y nuestras acusaciones a la Iglesia Católica, resulta que no es bíblico. Y me decía: bueno, pero es que hay textos bíblicos que lo infieren. Y le dije: pero ¿cómo que lo infiere? Eso debe ser muchos textos bíblicos que hablen claramente acerca de esa norma nuestra. Y decía: no, pero hay textos que lo infieren. Y yo: pero ¿cómo que lo infieren? Eso mismo le señalamos nosotros a los católicos, que se atienen a textos bíblicos que infieren y no hablan claro. Me dijo: bueno, Fernando, ¿quieres salir de este problema? ¿Quieres encontrar el texto bíblico? Ya que no lo anotaste durante la clase, ¿quieres que te lo dé? Doctor, por favor, dígame cuál es el texto bíblico sobre el cual fundamentamos ese presupuesto protestante que dice que la Biblia sola basta. Y me dijo: hombre, 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hombre, me acordé. Seguro, doctor, recuerdo el texto. Dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre llegue a ser perfecto a la altura del Señor Jesús. Oh, qué texto hermoso, Dios mío. Dice que la Biblia es inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, viene de Él, y si viene de Él, ¿para qué yo quiero otra cosa? Es verdad que no explicita claramente lo que yo quiero, pero no importa. Lo que yo quiero es un pretexto para no hacerme católico, y esto es maravilloso. Escritura inspirada por Dios, viene de Él, para mí es suficiente, nada más. Me olvido de todo lo demás, que si la unidad de la iglesia, que si tiene que ser visible, católica, apostólica, eucarística, etc. Me olvido de todo. Al fin de cuentas parecía que el demonio me tendía una trampa. No estábamos equivocados del todo. La Biblia es inspirada por Dios, es suficiente por tanto.
Llamo a mi esposa, le digo, vamos a celebrar. Ella me dice que vamos a celebrar. Yo le digo, no te preocupes, yo sé lo que vamos a celebrar. Tú simplemente aprovecha la oportunidad que nos vamos. Te voy a llevar al mejor sitio posible. Vamos a tener una cena romántica en el mejor restaurante que podamos pagar. Vamos a escuchar buena música y la vamos a pasar muy bien. Fuimos a celebrar. Después llegué a mi casa, tarde por la noche. Cuando estoy dormitando, escucho una voz. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de escuchar la voz del Señor audiblemente. Es algo increíble. La voz te viene de adentro, te retumba por los oídos y tú lo escuchas. ¡Es el Señor! Y el Señor me llamó por mi nombre, Fernando. Pensé que eran cosas de mi mente. Estaba entre dormido y despierto. Trato de despertar a Lisette. Le digo, ¿me llamas? Ella me dice que no, que la deje en paz, que quiere dormir. Así que le digo, está bien, sigue durmiendo. Y me quedo despierto. Fue una sensación extraordinaria escuchar aquella voz. Ahora sí estoy despierto y escucho la misma voz. Fernando. Tuve mucho temor. Supe que era el Señor. Me tiro de rodillas al lado de mi cama y digo, Señor, aquí estoy. El Señor me llama la atención y me dice, ¿y dices tú ser teólogo? Yo estaba temeroso y por si acaso le dije, Señor, tú lo sabes. Y el Señor me recriminó audiblemente. Pues no seas irresponsable. Profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. El texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico. Aquel que decía que la Escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice, profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada.